Ok, buenos días. ¿Me están copiando? Sí, ingeniero. Ya. Em, ok, tenemos ahora el laboratorio de que ya deben haberlo colgado, ¿no es cierto? El laboratorio del monofásico. Ya hemos conversado, seguramente ustedes han revisado las grabaciones o tienen las grabaciones de los otros grupos. Se ha venido hablando de este tema del monofásico. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es el trifásico. No sé si tienen alguna pregunta de la parte del monofásico, porque lo que corresponde es el trifásico, elaborar ahora el rectificador trifásico para la próxima semana. Básicamente se pide lo mismo. O sea, si nosotros vemos la guía, ¿dónde está la guía? Este es el laboratorio 6. El 7 también está colgado, ¿eh? Por si acaso puede ir revisándolo. Lo que se pide aquí es lo mismo, medir parámetros en la salida, medir y calcular, y también medir y calcular parámetros en la entrada del rectificador trifásico. Se está colocando un transformador del estrella delta. Estrella delta. Para ese tipo de configuración hay que medir los parámetros de entrada y de salida. En los de salida, el voltaje medio, la corriente media, la eficaz, todas esas potencias eficaces, el factor de rizo, todo eso yo creo que no hay problema, no va a haber mayor inconveniente para encontrar analíticamente esos valores. E igual ha sucedido con el monofásico, ¿no? En monofásicos tampoco, yo no he visto que hayan tenido problemas para encontrar los valores en la salida, los parámetros en la salida. En la entrada, sí ha habido inconvenientes, ha habido grupos que no han entregado el análisis, o sea, han entregado el trabajo incompleto, no han podido encontrar los valores de los parámetros de entrada. Entonces, no sé si en el caso de ustedes ha habido problemas, si quiere alguien comentar al respecto. Si no, pasaríamos a ver un poco más el trifásico, lo que corresponde a al segundo laboratorio, a lo que van a entregar la próxima semana. El monofásico, yo pienso que con lo que hemos conversado con los otros grupos, y ustedes deben tener las grabaciones, ya debe estar claro cuál es realmente el problema que ha pasado. En realidad lo que ha sucedido es que hemos encontrado diferentes resultados. Se han obtenido diferentes resultados en los diferentes grupos. Entonces, eso no puede pasar porque el resultado debe ser único, ¿no? No podemos tener diferentes resultados. Los caminos que hemos tomado son diferentes y hemos encontrado diferentes resultados. Eso, eso tiene una razón. Ya lo hemos discutido eso en los otros grupos. Si tienen las grabaciones, revísenlas. Si no, también si desean hablar de eso ahora, sería eh, es la ocasión, ¿no? Si no, veamos el caso, me parece a mí que más trabajemos con el caso trifásico ya, para encontrar esos parámetros, o sea, cómo encontrarlas. Aquí también había otro problema, ¿no? El problema de que no han hecho, yo no he visto hasta ahora, no he revisado sus trabajos, pero no han hecho el análisis de la descomposición en series de Fourier
de la corriente de entrada para el monofásico. Yo no he visto que ha hecho algún grupo. Si lo ha hecho en buena hora, ya sabe hacerlo, y eso mismo tienen que utilizar para el trifásico, el mismo sistema. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo. Les repito, tienen que hacerlo porque el examen no van a poder dar resultados de la simulación. O sea, no van a poder obtener resultados mediante simulación. Todo es analítico en el examen. Todo tienen que calcularlo. Tienen que usar fórmulas para encontrar eso. Si no tienen la descomposición en series de Fourier, ¿cómo van a encontrar los parámetros de entrada? El factor de potencia sí podemos encontrarlo mediante la aplicación de la potencia activa sobre la aparente, las totales, ¿no? Pero el factor de desplazamiento, no, si no tenemos la descomposición en series de Fourier, porque ahí necesitan ustedes el factor de desplazamiento es el ángulo, es el coseno del ángulo. Si no tenemos ese ángulo, no podemos encontrar el factor de desplazamiento. Y el THD, para el THD necesitan la fundamental. El valor de la fundamental necesitan. Entonces, ¿de dónde sacan ese valor de la fundamental? Entonces, para el primer laboratorio han tomado el valor de la simulación. El valor de la fundamental han tomado el valor de la simulación. Con eso han encontrado el THD. Y con el THD y con el factor de potencia han encontrado el factor de desplazamiento. Que está bien, o sea, esa es la manera, ¿no?, de trabajar. No es que esté mal. Está bien la aplicación, todo eso. El problema es que no deberían haber tomado el valor de la fundamental de la simulación, sino ustedes hacer el análisis y encontrar su propio valor analítico. Lo que tengo entendido, yo no sé, ¿no? En los programas, ahorita vamos a ingresar, de simulación del ORCAD y más que todo del PSIM y los programas actuales, usan para descomposición en series de Fourier, usan la herramienta de la transformada de Fourier. No usan la descomposición en series de Fourier, sino la transformada de Fourier. Eso es una herramienta mejor que la descomposición en series de Fourier, porque nos encuentran subarmónicos entre los armónicos. Y también esa transformada puede ser utilizado para sistemas, para señales no periódicas. También se puede descomponer señales no periódicas mediante esa herramienta. Es mucho mejor, es más general, ¿no?, ese tipo de herramienta, pero no proporciona el desfasaje el desfasaje de los armónicos. Solo encuentra los valores, los módulos de cada onda senoidal. ¿Ya? Bueno, no sé si quieren discutir acerca del monofásico algo, o pasaríamos a ver. Como les digo, aquí es lo mismo, se pide lo mismo. Acá está las fórmulas son las mismas, porque se tiene que usar por fase, ¿no? Y como es un sistema equilibrado, entonces se va a repetir en cada fase el valor que encuentre. Hay que analizar solo en una sola fase. Después acá piden, ya les indiqué, son los mismos valores de la entrada,
y de la salida. Perdón, de la entrada, de la salida primero y ahora de la entrada. También hay que hacer pérdidas de cálculos utilizando ese modelo de... O sea, prácticamente es una repetición, ¿no? Donde va a variar bastante es en la parte de, en el siguiente, si ya está colgado el laboratorio 7. Vamos a hacer 4, dijimos, faltan 2 más. El 7 ya está colgado. 5, 6, 7, 6, 7, 8. No, 7, ¿no? Sí, el séptimo. Bueno, el que corresponda. Ya está colgado en el duty. En ese tipo de rectificador que es en base a tiristores, ahí sí vamos a, sí va a cambiar un poco esta guía. Ya no se va a hacer cálculo térmico, para empezar, ¿no? Ya no se hace cálculo térmico. El cálculo térmico sería hasta acá nada más. A ver, vamos a ver los sistemas trifásicos. Miren, lo que quería mostrarles aquí, o sea, vamos a hablar en forma general, ¿no? No vamos a hablar específicamente del laboratorio que vamos a realizar, o que van a realizar, que van a hacer. Esto en forma general. Pero esta es la teoría que necesitamos para realizar ese laboratorio. A ver, miren. Nosotros habíamos tomado la tensión, sea monofásico o trifásico. Vamos a colocar BA, que corresponde a un monofásico o a un trifásico, ¿no es cierto? Como BM senoidal. Es decir, no tiene armónicos. Estaría conformado solo por la fundamental, que sería esta misma, ¿no? No tiene armónico, es pura. La corriente sí va a estar contaminada. ¿Ya? Esta contaminación de la corriente es una media más una sumatoria de se puede descomponer, ¿no? Con una sumatoria de armónicos. 1, 2, 3, hasta infinito de I valor pico del armónico, 1 de la fundamental, etcétera, sumatoria, por seno de n, el armónico que corresponde, omega t, más un ángulo de desfasaje. O sea, podemos descomponerlo de esta manera, la corriente de fase o la corriente monofásica, y ya, cualquier corriente. Entonces, vea, o si no, ve, ¿cómo podemos saber llamar? O sea, la tensión, ya, así mejor, ya. La tensión de entrada, B, sea la de fase o monofásico, B en general,
solo va a estar conformado por una fundamental, pico 1, nada más. Donde el B pico 1 sería el voltaje máximo, ¿no? Pero pongamos como B pico 1. La corriente, esta corriente I0 media, la vamos a despreciar. ¿Por qué razón? Porque vamos a ya tratar sistemas trifásicos y hemos visto en la teoría que la corriente media no aparece, ¿no? Se hace cero, o sea, es nula. Solamente tenemos corrientes alternas. Esa es la ventaja de un trifásico. Entonces, vamos a hacerla cero y solamente tomaríamos los armónicos. Por ejemplo, IP1 seno de omega t, lo voy a descomponer, ¿no? En la sumatoria, más IP2, no, perdón, falta el desfasaje, más Phi1, más IP2, Phi2, más puntos suspensivos, ¿no es cierto? Está descompuesto en sumatoria las corrientes. Entonces vemos que en la corriente tenemos una fundamental y armónicos, mientras que en la tensión solamente tenemos una fundamental. O sea, así estamos analizando nuestros rectificadores. Yo quiero encontrar la potencia activa de estas dos señales. Potencia media o potencia activa. Potencia media en la entrada, cuidado, no es en la salida, todo esto es en la entrada. Hay una potencia media en la salida, ¿se acuerdan? Esa es otra cosa. Es potencia media de la salida, es B0 por I0. No estoy hablando de esa potencia media. Estoy hablando de la potencia media en la entrada, que es la potencia activa. Ya, si yo quiero aplicar ¿cómo se llama? La fórmula general sería 1 sobre el periodo. El periodo es 2pi. La integral desde 0 en todo el periodo, 2pi. ¿De qué? De la potencia instantánea. Esa sería la definición de potencia media. Potencia activa. Coincide la potencia media con la potencia activa, es la misma. Reemplazando los valores, lo que tendría que hacer es BP1 seno de omega et, multiplicarlo, ¿no es cierto? O sea, es BT por IT. O sea, esta potencia instantánea es BT por IT.
Acá está BT, lo que multiplico por IT, que es una sumatoria. IP1 seno de omega ET más el ángulo φ1 más, etcétera, 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 diferencial de omega ET. Eso es lo que tengo, ¿no es cierto? Ahora empiezo a multiplicar. El 1 con el 1, el primero con el, o sea, el producto, pues. Entonces, miren, la potencia nos haría 1 sobre 2 pi por la integral de 0 a 2 pi de BP1 seno de omega ET por IP1 seno de omega ET más φ1 diferencial de omega ET, ¿correcto? Es la primera integral, más la integral también de 0 a 2 pi. Ahora integramos BP1 seno de omega ET por el otro, por el armónico, y porque la corriente está con armónico. IP2 seno de omega de 2 omega ET más φ2 diferencial de omega ET. ¿No es cierto? Así tendría que ser. Más la integral, etcétera, etcétera, etcétera. Así tendría. Esa sería la potencia activa. ¿Ya? Vamos a simular esto y vamos a encontrar estas potencias parciales. ¿Qué sucede con las potencias parciales? Vamos a ver. Está ahí todo bien, ¿no? Ya, vamos a ver ahora vamos a hacer la simulación de esto y qué es lo que vamos a encontrar. Observen. Voy a colocar mis dos señales. Esta es mi tensión y esta es mi corriente. El producto de esas dos señales me proporciona la potencia. Caramba. B por I, la salida es la potencia. Como son señales que varían en el tiempo, esta también será la potencia instantánea. Voy a colocar, por ejemplo, 100 voltios y usamos siempre 50 Hz porque nos da un valor entero, ¿no? Esa va a simular mi tensión de entrada. Y a este le voy a colocar 10 amperios. Es mi corriente. A la misma frecuencia. 50 Hz. ¿Está bien? Esto está simulando la tensión y esto está simulando la corriente. El producto de esos dos me da potencia instantánea. Este sería P. Nada más. Lo simulamos 5 periodos. Y tenemos eso. Es correcto. No existe potencia reactiva. Solo tenemos potencia activa. No hay partes negativas. ¿No es cierto?
La potencia media, que vendría a ser la potencia activa, lo encontramos con este valor, la media. 500 vatios. $500 es la potencia media. Una tensión es la potencia activa o media, ¿no? Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una corriente en serie, perdón, una corriente en fase con la tensión. O sea, carga, estamos simulando una carga resistiva. No hay armónicos. Ahora, lo que voy a hacer es colocar una carga RL, o sea, lo voy a desfasar la corriente de la tensión, digamos en 30 grados. Este ángulo es en grados, ¿no? Vea, la misma corriente, la misma tensión, solo que la corriente, la que simula la corriente está desfasado en 30 grados. Entonces, eso me está simulando una carga RL. Y ahí tenemos. Acá ya tenemos potencia reactiva. Esa es la potencia instantánea y vean, aquí tenemos potencia reactiva, potencia negativa. Potencia negativa significa que la potencia va de la carga hacia la fuente. Estos picos, estos piquitos que están acá, esa potencia está retornando a la fuente. No se está utilizando. Eso es potencia reactiva. En delante no teníamos eso, ¿no? Esto es porque se ha desfasado el ángulo de la corriente en 30 grados. Y por supuesto, aquí vamos a tener también una potencia, la media de esto nos va a salir un poquito más bajo, 433, pero eso nos indica la potencia activa. Todo bien, ¿no es cierto? Ya. Ahora miren lo que va a suceder. Estamos multiplicando aquí el voltaje fundamental por la corriente fundamental, porque los dos están a 50 Hz. Ahora voy a multiplicar el voltaje fundamental por una corriente, por un armónico. Por ejemplo, ¿qué armónico le pongo acá? El quinto armónico. Eso es, pues, ¿no es cierto? Ese es mi armónico, el quinto armónico, con valor pico de 10, no interesa el valor. Ya lo que arroje, pues, la descomposición en serie de Fourier, ¿no? Pero lo estoy desfasando o sea, mi armónico es de 5 veces, el quinto armónico. Lo simulamos. Y esta es la potencia instantánea. Para ese armónico, estamos multiplicando la fundamental con el quinto armónico. Y voy a ver mi potencia media. 1.27 por 10 a la menos 12. O sea, 0. En otras palabras, los armónicos no generan potencia activa en la carga. Dirá, pero sí. A ver, carga resistiva pura. No tiene fase. No hay desfasaje.
pero está con armónicos mi corriente. Nos da ese resultado. Valor medio, menos 8.5 por 10 a la menos 13. No hay potencia activa. No genera potencia activa el armónico. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver otro armónico. El tercer armónico. Y el ángulo, bueno, que siga siendo carga puramente resistiva. Ese es mi resultado de la potencia activa. La potencia instantánea, perdón. La media es la potencia activa. 5.32 por 10 a la menos 12. 0. Y así ustedes pueden, si quieren, vamos a desfasarlo para ver en 60 grados, tenemos bastante potencia reactiva. Y el armónico 7, ¿ya? Que esté presente en 10 amperios. Me genera esa potencia activa. Instantánea, ¿no es cierto? Valor medio, 2.56 por 10 a la menos 12. No genera potencia activa. Conclusión. El único que genera potencia activa es la fundamental. Es la única corriente que va a transformarse en trabajo. El resto está por las puras. Son los armónicos, están por gusto ahí. No van a proporcionar ningún trabajo, ¿correcto? A eso se le conoce como potencia de distorsión. Esa es la D que hemos definido. No sé, en algunas reuniones, sesión hemos tenido esas potencias, hemos definido, y esa es la potencia de distorsión. No generan potencia activa, ¿ya? Pero están presentes. Ahí está, pues. Entonces, esta potencia lo que hace es calentar al sistema. No va a transformarse en trabajo, va a calentar al sistema. Si fuera un motor, este tipo de potencia genera una, ¿cómo se llama? El motor lo hace, comienza a temblar, produce resonancias mecánicas. O sea, el eje ya no tiene un movimiento continuo, sino va a estar montado como una serie de, este tipo de potencia produce eso, va a estar produciendo no un movimiento, sino como un rizo eléctrico, ¿no? Montado, pero mecánico. Entonces, ese tipo de efectos producen estos armónicos, estas potencias, y estos armónicos son los que generan eso. Entonces, hay que evitar estos armónicos, hay que filtrarlos para que sean, para que no produzcan estos efectos secundarios, ¿ya? Ese es el objetivo de estos armónicos. Ahora, ¿qué sucede con la potencia reactiva? La reactiva es medida, la fundamental, o si no, vamos a una forma senoidal pura de la corriente y la tensión, va a ser el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente por el seno del ángulo de desfasaje, ¿no? Esa es la potencia reactiva.
Eso es cuando las dos ondas son puras senoidales. Ahora, resulta que la corriente también está lleno de armónicos, como estamos viendo ahora. La fundamental de la tensión, o sea, la tensión va a tener una fundamental y ahí acabó. Pero la corriente está lleno de armónicos. Entonces, sería lo mismo. El primero por el segundo, el primero por, o sea, la fundamental de la tensión por la primera armónica, y así va a generar igual que en el caso de la activa, ¿no? Vamos a tener que los armónicos van a producir ahí un efecto secundario. De igual manera, sucede exactamente lo mismo. La fundamental de la tensión en valor eficaz por la fundamental de la corriente en valor eficaz por el seno del ángulo de desfasaje, nos va a producir la potencia reactiva que va a generar los campos eléctricos, los campos magnéticos en los elementos magnéticos de la carga. O sea, esa potencia va a ser necesaria para la carga. Mientras que las potencias que están generándose por los armónicos no se utilizan para generar esos campos magnéticos. No son útiles, no generan. Es lo mismo que lo que ocurre con la potencia activa, pero están presentes. Así como si quieren hacemos están presentes. ¿Ok? Entonces tendríamos 4 potencias. Potencia activa, potencia de distorsión, potencia aparente y la potencia reactiva. ¿Se pueden medir? Sí se pueden medir. Aquí lo estamos midiendo. ¿Se pueden calcular? Sí se pueden calcular. ¿Qué necesitan? Descomponer en series de Fourier la corriente. Si no tenemos la descomposición en series de Fourier de la corriente, ¿cómo van a medir esa potencia? ¿O cómo van a calcular? Entonces, es fundamental que ustedes hagan ese trabajo, descomposición en series de Fourier de la forma de onda de la corriente. ¿Ya? Vamos a hacer un diagramita. Se llama el triángulo de potencias. Resulta que acá ya tenemos 4 potencias, ¿no es cierto? Triángulo de potencias. O sea, vamos a tener ya no un solo triángulo, sino varios triángulos. Se van a generar 4 triángulos. Ya. A ver, ¿cómo hacemos esto?
Vamos a tener la potencia aparente, S. Vamos a tener la potencia aparente 1, o sea, fundamental. Esta potencia aparente es generada por la tensión y corriente fundamental, de las fundamentales. Vamos a tener la potencia reactiva, Q. Eso está con todos los armónicos. Y vamos a tener la potencia reactiva Q1. Esta es la generada por la fundamental. Vamos a tener la potencia activa P, generada por todos los armónicos. Y vamos a tener la potencia activa P1. Sería por la fundamental. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 potencias. Nosotros habíamos mencionado que las potencias que generan los armónicos no generan potencia, hemos visto, ¿no?, que no generan potencia media o potencia activa. Sino generan una potencia que llamamos de distorsión. Eso no está acá. Por lo tanto, aquí vamos a tener una potencia de distorsión. Si generamos esta potencia de distorsión, entonces esta potencia activa y esta potencia de la fundamental son las únicas que producen trabajo. Por lo tanto, son iguales. ¿Sí o no? Esta D es la potencia de distorsión. Si nosotros hacemos esta clasificación, ya hemos visto, estas dos potencias son las que producen trabajo, la potencia activa o la fundamental, y es la misma, es la única. Entonces a esto le llamamos potencia activa. Una sola potencia. Se hacen iguales. Entonces partimos de eso para nuestro triangulito. Mejor vamos a colocarlo de esta manera. Este que sea un eje. Y este que sea el otro eje. Tiene que ser en 3 dimensiones. Listo. Entonces, este que sea el otro. Más o menos. El eje Z, el eje y el eje X. Las 3 dimensiones. Entonces, nuestra potencia activa la vamos a colocar encima del eje, pues, como referencia, ¿no?, del eje X, que esté hasta acá. Esa es nuestra potencia activa, P, que es la misma P1. Ya. Ahora, si tuviéramos solamente no estuviera contaminada nuestra corriente, tenemos solo fundamentales, entonces solo producimos esta potencia, Q1, que va a estar, lo vamos a poner perpendicular, ¿no es cierto?,
este sería Q1. P1, Q1. Voy a ver otro colorcito, a ver si... A ver este verde, ojalá que... Y el resultado es nuestra S1. Es esto. ¿Sí o no? Este es un caso de un sistema lineal. No hay armónicos. Producimos P1 fundamental, Q1 fundamental, y con eso el resultado sería una aparente S1. Otro color. Ahora vamos a tener esta potencia. O sea, esta potencia sería una potencia contaminada, ¿no? Con armónicos. Tiene que ser perpendicular a la activa también, parte de acá. Pero al tener armónicos, perpendicular, ¿eh?, a la potencia activa. Tomaría, este es perpendicular, miren. Solo que tiene armónico. Este sería la Q. Ya, aquí vamos a hacer esto. Acá. Hasta acá llegaría. Esa es la que tiene armónicos. La suma, o perdón, el siguiente triangulito, que voy a poner rojo, sería P1 o P y Q. ¿Qué produce como resultado? S, con armónicos. P, que es igual a P1, hemos dicho, y Q, que está con armónicos, produce la S. O en todo caso, S es P más Q. Bueno, vamos a ir, aquí sería, así. El otro era este acá. ¿No es cierto? Ya tenemos, estamos definiendo las potencias. Y ¿por qué llega hasta este punto? Acá tenemos, es perpendicular.
se eleva el Q, se eleva con armónicos, se eleva en forma perpendicular, digamos, a P, y de Q1 toma valores con armónicos hasta ese valor. Y ¿cuánto se va a elevar? Es es la potencia de distorsión D. ¿Listo? Entonces, podemos definir lo siguiente. Q es igual a Q1 más otro triangulito. 1, 2, 3 y 4. S más acá, ¿no? S cuadrado va a ser igual S1 al cuadrado más D cuadrado. Están los 4 triangulitos. 1, 2, 3 y 4. Ya, ahí está. Ese es el Eh, caso, si no hay distorsión, eliminen esto. ¿En qué se convierte? S se convierte en S1. Q en Q1. Ya sabemos que P es igual a P1. Sería el triangulito que nosotros conocemos de los sistemas, las cargas lineales, ¿no? Con su ángulo. Entonces, este ángulo sería el que conocemos nosotros. Es el Φ1. Voy a cambiar de color. Y el ángulo, fíjense, aquí voy a ponerle grande ya, de P. Esta es pues nuestra referencia siempre. Hasta ese ángulo está en el espacio, ¿no? Ese es el ángulo gamma. Es el nuevo ángulo de las potencias. Eso es por este de acá. Si no existe D, tenemos el caso lineal. D es lo que ocasiona los otros triangulitos, ¿no? Los 4 triángulos de potencias. Es el tetraedro que hemos... ahora está mejor explicado, digamos. Los 4 triángulos de potencias. Entonces, de esa manera pueden calcular todas las potencias. Potencia activa, potencia aparente total, potencia aparente de la fundamental, potencia reactiva de la fundamental, potencia reactiva total, potencia de distorsión, el ángulo Φ1 de las componentes fundamentales y el ángulo gamma. Factor de potencia.
es la potencia activa sobre la potencia aparente, la totales. Ese es el factor de potencia. Igual al coseno de este ángulo. O si no, vamos a reemplazar la potencia activa. A ver, vamos a, mejor así, para verlo un poco más con las fórmulas. Factor de potencia. Potencia activa sobre potencia aparente. Las totales. La potencia activa es la misma, P. Y ese lo podemos reemplazar por esta, cualquiera, ¿no es cierto? Sería la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado o esta de acá. Tienen un montón de opciones, ¿no? Q cuadrado es Q1 al cuadrado más D cuadrado. Ese es el factor de potencia. Y eso es igual al coseno de este ángulo. El otro, coseno de φ1. ¿A qué es igual? Cateto adyacente, P, la hipotenusa, S1. ¿Y qué es S1? P1 al cuadrado más Q1 al cuadrado. Bueno, tienen los 4 triangulitos. Con esos 4 triangulitos pueden jugar y encontrar. Pero el factor de potencia está definido como la potencia activa sobre la potencia aparente. Eso es fórmula general. Pero ¿qué potencia activa? Ya sabemos que la potencia activa es la potencia fundamental. Es la única que produce trabajo. Entonces, hablamos solo de una potencia activa. P o P1, es lo mismo. En cambio, la aparente es la total. Es la S. No la S1, la S, la total. La que está metida o la que está con distorsión o sin distorsión es la total. Entonces, aquí sin distorsión sería P más Q1 al cuadrado. Y regresamos al caso de cargas lineales, ¿no? La distorsión, lo que ocurre, esa potencia de distorsión está generada por los armónicos. Ya hemos visto, eso genera los armónicos. No es una potencia que se devuelva a la red, cuidado. Han visto que no es una potencia que se devuelva a la red. Su potencia media es 0, pero su potencia eficaz existe. Entonces, es una potencia que está generando en la carga, no, también, yo creo que sí se está, sí, ¿no? Se devuelve parte a la red, porque tiene parte negativa, güey. Hemos visto que la potencia instantánea de las tiene parte negativa y parte positiva, ¿no es cierto? Entonces, la parte negativa es potencia negativa que se está devolviendo a la red, y la parte positiva es la potencia que está generando calor, genera efectos nocivos, digamos, en la carga, más o menos así. Y la negativa se estaría devolviendo a la red. Entonces,
Por ese motivo, también esa potencia de distorsión, su unidad es volt-ampere, en volt-ampere reactivos. O sea, la potencia aparente se mide en volt-ampere. La potencia activa en vatios. La reactiva en volt-ampere reactivos. Y la de distorsión en volt-ampere reactivos también. Pues sus unidades. Esas son sus unidades. Listo. ¿Tienen alguna pregunta a esto? Esto lo van a utilizar para el tercer y cuarto, para el siguiente laboratorios. Hasta aquí no se está pidiendo medir más que las potencias. ¿Qué potencia? La activa y la aparente, nada más, ¿no? En la siguiente laboratorio, vamos adelantando, ¿no? Pero ya con esto, ya más o menos saben qué potencias existen y qué es lo que cómo estamos trabajando. Todo esto corresponde a los sistemas trifásicos, ¿no? En realidad, esto ocurre también en un sistema monofásico, pero más se aplica a los sistemas trifásicos. En un sistema monofásico, pues no tiene mucho, la potencia son bajas, ¿no? No tiene mucha influencia la distorsión. En un sistema trifásico se triplican las corrientes, todo se triplica, entonces las corrientes que generamos, o las tensiones y todo eso son mayores, entonces la contaminación de estos rectificadores a la red es fuerte, es bastante. Esto mismo tienen que hacer, por ejemplo, ya les he colgado el trabajo de la monografía, qué cosa tienen que calcular. Esos cálculos tienen que hacer. Ya está colgado qué cosa tienen que calcular, ¿ya? Y qué cosa tienen que calcular es esto que estamos, la teoría que estamos aplicando ahora en los trifásicos, es lo mismo que se les está pidiendo ahí en la monografía. Entonces, esto sirve, todo esto les sirve para hacer esos cálculos. ¿Preguntas? No hay preguntas, yo pregunto. ¿Qué grupo es? F. Vamos por abajo. Segundo laboratorio, ¿no? La asistencia es segundo laboratorio. Yauli. Presente, ingeniero. Ok. Wagner. Presente, ingeniero. Ok. Villanueva. Turco. Presente, ingeniero. Ok. Rosas. Presente, ingeniero. Pérez. Presente, ingeniero. Señor Pérez, ¿ha entendido usted esto de las potencias o ya sabía, ya conocía? Anteriormente sí, ingeniero, o sea, sabía de esa potencia de distorsión,
de los Ya, armónicos, de lo que era el armónico y todo eso, ingeniero. ya. ¿Y dónde lo ha visto? En qué temas? No, ¿En qué? esto, anteriormente llevaba ingeniero, es mi segunda vez que estoy llevando. Ah, ya. Pero no, Sí, no lo han hecho, pero no ha hecho, sí, en otro en curso. otros cursos no, ingeniero. En otros cursos, una vez le comenté a un ingeniero y me dijo que todavía no está comprobada esa potencia, algo así me dijo. Solamente hablamos de tres potencias. Claro. Lo que sucede, mire, lo que sucede está en los medidores de energía, en esos medidores de flu, esto no mide esto. Esto le entrega nomás el triangulito de las tres potencias, pero no le entrega la potencia de distorsión. No sé. Bueno, lo que yo sabía era eso, ¿ah? No sé, capaz los equipos modernos, más modernos ya están trayendo este tipo de mediciones, ¿no? Pero hasta lo que yo sé es que no incluye esta potencia, o sea, no mide estas, en realidad, ¿cuántas potencias hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Seis potencias, más o menos. Entonces, ese es el problema. No problema, ¿no? Sino, es que en teoría esto funciona. No sé si en la práctica son teorías que se explican, pero tiene fundamento matemático, todo eso. Esta es la teoría de Boudinot. Eso es lo que me estaba olvidando. Boudinot, pueden buscarlo. Este es el teoría de potencias de Boudinot. Guamaní, Presente, ingeniero. eh, Guevara, Presente, ingeniero. eh, Alahuile, Presente, ingeniero. ¿no? Arriga, Presente, ingeniero. Aquino. Buenos días, ingeniero presente. Muy bien. Listo, entonces, Ingeniero, sí, disculpe, soy el delegado y la anterior clase de laboratorio, el compañero Pérez me dijo que no iba a poder asistir al laboratorio, pero no le dije a usted, porque justo en el momento de WhatsApp o sea, no le pude decir. el laboratorio 5 Sí. ahora está presente, ¿no? Sí, está presente, ingeniero. Justo ese Sí. error quería que, bueno, le corrija, ¿no? Su asistencia de él, porque sí me dijo que, digo, tenía problemas de salud, creo. ¿Qué ha pasado, señor Pérez? ¿Está usted ahí conectado? ¿Qué ha pasado? Ingeniero, ingeniero, disculpe esto. Tenía un tío, el hermano de mi papá estaba mal en el seguro y justo, o sea, media hora antes, algo así, había fallecido. Y Uy, como mi caramba. papá se puso mal y todo eso, tuve que ir yo nomás al seguro Ya. para hacer, Y mire, ayudarle, ¿no? En los trámites. sí, pues sí, es comprensible en esta época. Mire, y ahora todavía estamos en una situación crítica, ¿no? O sea, hemos caído, que por ahí escuché, no sé si será cierto, pero indican que está la cepa de la India, ¿no? Es la que está matando a la gente acá en Arequipa. Sí, ingeniero. Se presentó un nuevo caso. Pero Bueno, ya, pero ya está confirmado que la cepa de la India ya está acá, o es que solo sí, caso, ingeniero. ya hay casos, ¿no? Sí. Entonces hay que cuidarse más porque ese no solo va a matar a los viejitos, a los mayores, ¿ah? Ese puede matar jóvenes, puede matar, no sé. Es un problema, pero vamos a tener que, ya le he considerado su asistencia del primer laboratorio. Bien, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ok, vamos con el otro grupo, el grupo, acá hay más señores. Amanque, Presente, ingeniero. Presente. Castañón, Presente, ingeniero. Cama, Presente, ingeniero. Buenos días. Condori, Presente, ingeniero. Flores, Presente, ingeniero, buenos días. Buenas. Lagos,
Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenos Ya, días. ya. Lima, Presente, ingeniero, buenos días. buenas. Poa, Presente, ingeniero, buenos días. buenas. Paraguayo, Presente, ingeniero. ok. Paucar, Presente, ingeniero, buenos días. bien, buenos días. Peñalba, Presente, ingeniero. Wagner, Presente, ingeniero. Tusa. Presente, ingeniero. Listo. Están todos presentes. Bueno, tenemos todavía hasta las 11:30, media hora. Bastante hemos avanzado. Podemos seguir tratando otros temas más, a ver si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario. Ingeniero, sobre las series de Fourier para aplicar, para hallar la fundamental y eso, no sé si nos podría explicar un poco más acerca de... A ver, vamos a ver. De entrada, justo. Sí, porque eso es necesario, les repito, porque no me van a... Pueden usar el simulador, como les digo, no hay ningún problema. Pero no pueden usar los resultados del simulador. El simulador lo usan para comprobar si lo que están haciendo está bien, ¿no? Van a tener tiempo para eso. Mire, el examen es el siguiente. O sea, la forma del examen va a ser de esta manera. Nosotros entramos a las 7 de la mañana. Les tomo asistencia, ¿no es cierto? Les tomo asistencia, digamos, en 5 o 10 minutos. Asistencia. Y termino la asistencia, pego el examen en el duty. Lo cuelgo, mejor dicho. Lo cuelgo y me quedo unos 15 o 20 minutos conectado mientras lean las preguntas y tengan algunas dudas de la pregunta, qué se quiere o algo para resolver la pregunta, ¿no? Unos 20 minutos estoy conectado, pero ya ustedes, una vez que se cuelgue el examen, pueden ir, lo sacan, lo bajan y pueden ir resolviendo. Y se les va a dar el tiempo necesario para que ustedes puedan resolver, tomarle foto o si no, escanearlo en PDF. No es necesario que lo hagan en Word ni nada de esas cosas, ¿no? Porque ahí pierden tiempo. Tienen que hacerlo a mano, el examen. Ingeniero, ¿podemos usar MATLAB de repente para resolverlo o no? Claro, por ejemplo, para las series de Fourier necesitan el MATLAB para resolverlo, porque ahí les va a arrojar los resultados, ¿no? Yo lo que ahí pueden indicar, ¿no? O sea, utilizando, no tienen que poner el código del MATLAB en el examen, sino usando MATLAB, haciendo esto, ponen ahí, entonces, ¿qué sucede? Yo lo reviso, perfecto, he utilizado MATLAB, y cuando se les otorgue la nota, voy a hacer la pregunta, a ver, muéstreme cómo ha usado cómo ha encontrado este resultado persona X. Si no sabe explicar es porque se ha simulado y ha obtenido su resultado de simulación y simplemente le ha cambiado unas decimales por ahí, le ha aumentado, ¿no es cierto? Y ahí eso obtenido. Dice, no, tiene que mostrarme. No va a ser todos, pero voy a agarrar algunos, se da cuenta, y aleatoriamente, si es que le toca y no sabe, pues esa pregunta lo voy a hacer inválida y pueden jalar, ¿ya? Entonces, por eso, mejor hagan el programa, sepan usarlo, todas esas herramientas pueden utilizar, incluso para encontrar el valor medio, la corriente eficaz, esos valores, no usamos gráficas, eso también pueden ustedes, no pueden, deben programarlo para usarlo y no estar integrando, ¿no? Sino directamente con la gráfica poder obtener el valor del voltaje medio o corriente eficaz, ¿de acuerdo? Siempre y cuando
el circuito corresponda, digamos. Cuidado que con un diodo libre, con diodo de marcha libre, usen pues la otra gráfica, ahí se les va, todo se va a valorar, ¿no? Pero pueden usar esas herramientas, sí, pero son herramientas analíticas, ¿no es cierto? No de simulación. Eso no es simulación. Cuando usted resuelve un programa en MATLAB, ¿en qué se basa? En la matemática. Lo único que el MATLAB está haciendo es ayudarle a solucionar las integrales, esas cosas, ¿no? Y presentarlo en forma gráfica, todo bonito. Pero no está usado, eso no es simulación, eso es análisis matemático, o sea, esas son respuestas analíticas. Entonces, eso sí es válido. Lo que no es válido es que usen los resultados de la simulación. Eso nomás, eso es lo que les indico. Entonces, se les va a dar tiempo para que ustedes puedan simularlo, puedan verificar sus respuestas y después escanearlo y enviarlo, ¿no? O si no tienen el escáner, una foto, ¿verdad? Y lo envían en PDF en la hora que yo les voy a indicar. Les voy a dar 2, 3 horas, 4 horas, no sé, y ya ustedes usen el tiempo que deseen. Y eso sería todo. Me cuelgan el examen y solo voy a revisar los exámenes que han sido entregados por Dutic, vía Dutic. Ya si se les vence el plazo y no cuelgan, pues, si está presente es 0, ¿no? Y no han dado el examen. Y si no están presentes, no se presentó. Y eso significa abandono del curso. Miren, para lo que es el análisis de Fourier, como le digo, hay 2 herramientas para hacer análisis de Fourier. Uno es la descomposición en series de Fourier, y la otra es utilizando la transformada de Fourier. Yo lo que entiendo de la transformada de Fourier, les arroja también el contenido armónico, todo eso, pero no arroja desfasaje de la corriente, o sea, de lo que estamos analizando. No arroja, solo módulos, en forma de módulos. Cada armónico con su módulo, y a qué frecuencia, módulo, a qué frecuencia, módulo, o sea, su valor pico, ¿no? De cada armónico y su frecuencia. Eso es lo que he visto, porque yo quería usar esto, pero no he encontrado la manera de que me proporcionen. Ahora, si ustedes pueden hacerlo, perfecto, porque este es el FFT, ¿no? Transformada rápida de Fourier. Incluso, acá está, miren. Aquí en los resultados. Aquí está. FFT. ¿Qué significa esto? Transformada rápida de Fourier. Cuando activo eso, seguramente lo que hace es encontrar el contenido armónico de esta onda. Como habíamos indicado, esta onda era pura. Eran 2 ondas, ¿no? Uno el voltaje y el otro la corriente. Y ahí está el producto, solamente aparecen estos 2 armónicos, ¿no? Bueno, eso ya es otro asunto, hay que analizar qué estamos viendo acá. Pero lo que usa es la transformada rápida de Fourier. Ahora, no proporciona ángulos de desfasaje entre y alguna referencia, por ejemplo, la tensión, no nos arroja, al menos que yo he buscado, no arroja esto. Ahora, este FFT también tiene el MATLAB, ¿no? El MATLAB tiene una herramienta de FFT para encontrar la transformada rápida, pero he visto que les arroja resultados de módulo, no arroja ángulos. A mí lo que me interesa lo que nos interesa a nosotros para el curso, es que además de módulo, nos arroje también el ángulo, ¿no? Para el desfasaje. Entonces, mejor es utilizar estas series de Fourier. Y eso, las series de Fourier viene a ser una sumatoria de un valor medio más una sumatoria desde todos los armónicos, desde la fundamental, etcétera, etcétera, hasta infinito, de x de n
en senos puede estar, o en cosenos también, de n omega et más un ángulo de desfasaje, phi n, digamos, ¿no? Donde, si no, coloquemos, este es valor medio, este sería, caramba, aquí colocaré el otro, el valor, el Cn creo que llaman, ¿ya? Donde Cn, eso es matemáticas, ¿no? Es la raíz cuadrada de AN más BN al cuadrado. Este estado así. Phi n es el arco tangente de AN sobre BN. ¿Qué más? El X0, ya saben, el X0 es el valor medio. O sea, es 1 sobre 2pi, la integral, siempre trabajando en ángulo, ¿no? La integral de 0 en todo el periodo, entonces mejor acá pongamos periodo. Periodo de 0 a todo periodo, es el valor medio de la señal x de t, ¿no? Diferencial de tiempo, es el valor medio. AN está definido como 1 sobre pi, la integral, me parece, pero esto verifíquenlo, eso es matemática, ¿no? La integral de la función x de t en este caso, por el coseno, me parece primero, para el AN es por el coseno de n omega t, diferencial de omega t, verifíquenlo, y este bn es por el seno, algo así, ¿no es cierto? Por el seno de n omega t, ya está. Eso lo verifican. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos, porque aquí nos arroja el desfasaje el desfasaje de cada armónico. Además del módulo, o sea, del valor pico, nos arroja el desfasaje, ¿no? Entonces, la transformada rápida de Fourier no ha encontrado este desfasaje. Entonces, pero sí arroja los módulos, ¿no? Mejor usamos series de Fourier. Listo. Entonces, para ello, necesitamos nosotros descomponer la función x de t. ¿Dónde está el x de t? Esta. Ahora, ¿qué sucede para el x de t? Como acaba dentro del integral, ustedes pueden utilizar esto, y el x de t, por ejemplo, la corriente, ¿no? La corriente I de t ya está definida. Para cada caso específico, nosotros hemos definido una tensión senoidal, más una tensión exponencial, etcétera, todo en función del tiempo, ¿no? En función del tiempo. Hemos definido. Y eso podrían ustedes utilizarlo aquí, para encontrar el valor de AN, el valor de BN, y con eso encuentran el módulo de CN, el arco tangente, etcétera. ¿Ya? Todo eso lo pueden utilizar. Esa es una forma. Y la otra manera es la siguiente. Por ejemplo, tendrían que ver para qué casos, ¿no? Porque no todos los casos son iguales. Por ejemplo, para el caso del rectificador con carga RL, para este caso, vemos que la corriente es una para la entrada, para el diodo, es la misma corriente, ¿no es cierto? Este es el secundario, es la misma corriente. Entonces, si yo tengo el voltaje de salida en forma instantánea, el voltaje de salida yo tengo en forma gráfica, matemática, y es más fácil que la forma matemática de la corriente, porque este voltaje está conformado por una función senoidal nada más. Entonces, más fácil es integrar este voltaje. Entonces, yo podría utilizar este voltaje para encontrar esta corriente.
Eso es porque está en serie todo. Pero ¿qué sucede si hay diodo acá? Ya no puedo usar este voltaje. ¿Por qué razón? Porque la corriente que yo quiero es esta. Esta es la que tenemos que analizar, ¿no es cierto? No la de la carga. Entonces ya no me sirve eso. Entonces eso va a depender del tipo de rectificador que estén analizando o que quieran analizar, ¿ya? ¿Se puede generalizar? Sí, pero eso depende de la programación de cada, o sea, del dominio de programación de cada uno. Ahora, para ese caso específico, miren, yo tengo acá que el voltaje salida instantáneo, ¿no? Era así, en un periodo. Carga RL. Pi, 0, 2pi. Y esto es la entrada, o sea, Bm seno de omega et. ¿Ok? Entonces, este sería, lo que puedo hacer acá es descomponer en series de Fourier esta onda, que es más fácil que el de la corriente. Porque acá tengo una función, Bm es una función senoidal. O sea, la máquina, por supuesto la máquina lo va a hacer, si nos interesa que esté multiplicando por coseno de n, total la máquina lo hace, ¿no? Pero esto lo va a hacer más rápido, a eso me voy. El otro, como son ecuaciones matemáticas complejas, va a demorar integrando, encontrando los coeficientes a n y bn. En cambio acá es más fácil, porque solo tenemos que integrar hasta beta. El voltaje Bm seno de omega et hasta beta nada más, porque el resto es cero. Entonces es más fácil descomponer esto en series de Fourier, es decir, B0 de t me va a dar un voltaje medio, B0, más una serie de n igual a 1, 2, hasta infinito. Ya verán qué coeficientes les arroja, o sea, para ver si existe o no existe ese armónico presente del voltaje pico del n armónico seno de n omega et más un ángulo phi n. Les va a arrojar todo esto, esta descomposición. Es mucho más fácil descomponer esto en series de Fourier. Entonces nos va a arrojar una serie de voltajes medios y una serie de voltajes senoidales en el tiempo, variando en el tiempo. ¿Ya? Pero yo no necesito esto, yo lo que quiero es la corriente, no esto. Entonces lo que hago es esto, I0 de t, como ya tengo descompuesto en series de Fourier B0 de t, lo divido entre la impedancia. Pero esa impedancia va a ser diferente para cada frecuencia, por eso pongo Zn. Entonces si yo aplico esta fórmula, mi corriente sería igual a B0, la impedancia de la carga para omega igual a 0 es R, más, lo voy a descomponer ya en sumatorias, sería BP1, ¿no es cierto? Mi primer armónico dividido entre la impedancia, pero la impedancia a la frecuencia de la fundamental sería R cuadrado más omega L al cuadrado por seno de omega et más phi 1 menos, porque es carga inductiva, está trazada la corriente,
menos teta 1. ¿Se da cuenta? Más el segundo armónico, BP2, y así voy obteniendo R4. Se supone que todo esto tenemos, ¿no? 2 omega L al cuadrado, y acá seno de 2 omega ET, etcétera, 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 para todos los armónicos. 10 armónicos. Suficiente con 10 armónicos, suficiente es trabajar con 10 armónicos. Hasta 10 armónicos puede obtener. Ya tenemos la corriente descompuesta en series de Fourier. Ya podemos aplicar, ya tenemos, mejor dicho, el I01, no, I0 no, ¿qué hemos llamado? El IS, que es la misma corriente, ¿no? IS1, la fundamental, que vendría a ser esto. Y tenemos su teta, no, bueno, en este caso no sería teta hemos llamado al ángulo de carga. Acá vamos a poner otro valor, phi, ya está, 1, que vendría a ser el desfasaje. Esto, ¿no? El desfasaje con respecto a la tensión, a la fundamental de la tensión. Y así vamos obteniendo los valores. Ahora, lo que nos sirve a nosotros para encontrar en las fórmulas es este valor y este valor. Eso es necesario para encontrar, para poder calcular. Para el cálculo del THD también podemos usar estos armónicos, etc. O sea, ya ahí tenemos varias formas de encontrar el THD, si tenemos descompuestas en series de Fourier. Pero si no tenemos descompuestas en series de Fourier, estamos muertos. No podemos, nos falta un dato fundamental, que es la fundamental de la corriente. ¿De dónde sacamos eso? Entonces, tienen varias formas, varios caminos para poder hacer su programa de estas series de Fourier. Ahora, una vez que tengan esto desarrollado, la corriente, lo que pueden hacer es plotear en más largo. O sea, para omega ET, desde 0, le dan desde 0 hasta 2pi o hasta 4pi si quieren para 2 periodos, para un periodo, digamos. Y lo plotean esta corriente. Entonces, les va a salir una cosa así. O tiene que salirles así. El plot de esa corriente debe salirles de este tipo, más o menos así. Si no sale si le dan plot a esta corriente que han encontrado y no le sale así, entonces hay error. También tienen la descomposición en series de Fourier de la tensión. Pueden plotear para 10 armónicos, les va a salir una cosa así. Más o menos. Parecida, ¿no es cierto? Con eso comprueban de que lo que realmente están analizando es correcto, porque acá les arroja números, ángulos, pero no saben si eso es correcto. Entonces, plotéenlo, tanto el voltaje como la corriente, y les va a arrojar esas curvas que van a representar. Por supuesto, si aumentan el número de armónicos, esto se va haciendo cada vez más ideal, o sea, va a tomar el valor de la tensión instantánea, ¿no? Se va a acercar más. Eso ya es por el número de armónicos, pero no es necesario tomar muchos armónicos. Por ejemplo, para los True RMS, para los medidores los medidores de tensión, de corriente, los amperímetros, los multímetros, True RMS, ellos toman 30
35 más o menos armónicos para el cálculo del valor medio, valor eficaz, todo eso. Porque ahí ya no calculan la fundamental, ahí calculan toda la distorsión que existe en la corriente o en la tensión. Entonces ahí tienen que tomar armónicos necesariamente, ¿no? Tienen que tomar armónicos. Y lo que yo sé es que ahí está en las especificaciones del instrumento, toman 35 armónicos para su cálculo. Ya, bueno, y ahí internamente, una vez que tomen los armónicos, y internamente ya tienen su algoritmo, ¿no? ¿Qué algoritmo usarán? No sé. Pero este es el más sencillo, el de series de Fourier. Ese es el que nosotros, o sea, pueden utilizar este es el más sencillo, digamos, ¿no? Hay otros algoritmos. ¿Ya? Pero estos son cargas no lineales, repito, los rectificadores son cargas no lineales, son generadores de distorsión en la red, generan distorsión en la red. Eso es lo que tienen que cuidar de estos rectificadores. ¿Cuánta distorsión estamos generando? Y cuando midan ustedes, en la práctica, midan el factor de potencia, el THD en algún punto de la ciudad o en algún punto, en algún terminal, en alguna subestación, van a saber que estos armónicos que están generando, por ahí deben saber, debe haber acá por algún sitio debe haber un rectificador, dual, un rectificador de potencia, trifásico o de 12 pulsos, qué sé yo, que está trabajando. Eso es lo que está generando esta distorsión en la red. Porque sabemos nosotros que estos generan esas distorsiones. Hay otras cargas que generan estas distorsiones también. Pero son las cargas en su mayoría, digamos, que generan estas distorsiones son las electrónicas, generalmente, las de electrónica potencia, o sea, rectificadores, esas cosas. Entonces, eso tienen que hacer. También cuando se mida distorsiones armónicas en diferentes puntos de la ciudad, o sea, en diferentes tomas en la red eléctrica, en media o en baja tensión, no medimos THD, sino medimos, eso tengan en cuenta, no medimos eso, sino medimos la cantidad, por ejemplo, del quinto armónico en tiempo. Porque, ¿sabe qué sucede? ¿Acaso el rectificador que está utilizando usted está todo el día prendido? Solamente cuando está prendido está generando esos armónicos, ¿no? Después no. Hay incluso, por ejemplo, en un ejemplo práctico, ¿no? Es en la Copa del Mundo. Han medido, en Brasil se ha medido el contenido armónico en la red durante todo el día del partido. En todo el día del partido se ha medido. Por ejemplo, el quinto armónico o el tercer armónico o en general la distorsión armónica, o sea, todos los armónicos, ¿no? ¿Y qué resulta? Que durante todo el día la cantidad de armónicos era bajo. A la hora del partido, 12 del día, 1 de la tarde, esos armónicos se han subido hasta las 3 de la tarde, que durante todo ese tiempo se han subido, han incrementado y después vuelve a bajar. Entonces se da cuenta, no todo el tiempo estamos contaminando, sino por horas nada más. Entonces hay métodos estadísticos y no sé qué tantos, que eso yo más bien no manejo, que nos arrojan cuánta distorsión se está produciendo en ese punto de la ciudad, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Porque acaso todo el día está prendido el rectificador. Solo el día, una hora, digamos, o 2 horas que lo usa, está metiendo armónicos a la red. Después lo apaga y ya, pues ya no hay armónicos. ¿Qué pasa si usted va y mide cuando está apagado? No va a medir nada. Oye, esto está limpio. Eso no es la manera, ¿no? Tiene que dejar el medidor de energía, tiene que dejarlo medir todo el día, una semana, no sé, alquilan así todo el tiempo. Entonces,
ahí se saca estadísticas, ¿no es cierto? En tal tiempo, en tal hora, han prendido de tal hora a tal hora, hay bastante consumo de armónico, pues baja, sube, así, no es pues constante todo el día. Entonces, después con estadísticas y con algoritmos, no sé, ya es otra cosa, sacan la distorsión que está generándose en ese punto de la ciudad, o en ese punto de la toma. Esa es otra cosa. Nosotros solamente estamos generando armónicos con estos equipos. Estamos midiendo eso, generamos armónicos de este tipo. Ahora, el otro es, hay que diferenciar entre una y otra cosa, ¿no? Bueno, eso sería entonces, ya estamos en hora. Eso sería lo que tenemos programado para hoy día. No sé si estamos en hora, y no sé si tienen algunas dudas, preguntas. Hay que seguir trabajando y hay que seguir llenando herramientas, ¿no? Hay gente que no creo que todos sean buenos programando en Mala, pero debe haber buenos programadores en Mala. Ellos les pueden ayudar bastante. Júntense, trabajen juntos. O sea, yo no les estoy pidiendo que cada uno haga su programa, ¿no? Cuidado. No. Puede hacerlo uno y compártalo, pero sepa usarlo y sepa sepa qué está haciendo. No simplemente metadatos y lo que vote está. No, pues siempre hay que saber si esos datos que está arrojando son correctos o no. O sea, para eso tiene que conocer un poco del fundamento matemático, todas esas cosas. El día del examen también, si quieren, pueden compartir herramientas, pero eso sí se los permite el tiempo, ¿no? Hoy pásame la pregunta. Todo se puede hacer. Van a estar en libertad de hacer todo. No es como un examen presencial, ¿no? Ahí cada uno con sus herramientas y vea lo que hace. Acá pueden compartirlo, pero no sé si les dará tiempo, ¿no? Entonces, mientras se le esté dando el compañero, hoy pásame esto, pásame el otro, no sé. Y después resulta que no le va a alcanzar el tiempo y va a entregar la mitad del examen, por culpa de estar compartiendo. Mejor es cada uno trabaje, se lo acaba, y si le sobra el tiempo, aprovéchelo para ayudar, ¿no? Si no, como sea. Pero primero siempre tiene que ser así, porque si no pueden jalar, pues, porque el tiempo no les va a alcanzar para escanear y todas esas cosas. Ok, bueno, eso sería todo entonces por hoy. Ya la próxima semana hablaremos más de estos temas y de los temas que vienen. Estudien la teoría, ahí está la teoría, ahí va. Eso también de los libros, tengan cuidado. Las fórmulas, es cierto que es general, en todos los libros hay, etcétera, pero hay autores que de otra manera lo trabajan estas cosas, tienen otro camino. Al final el resultado es el mismo, ¿no? Pero hay otro camino. Entonces, me están poniendo resultados, por ejemplo, en el laboratorio he visto en un grupo que el THD lo han confundido con el factor de distorsión. Una cosa es el factor de distorsión y otra cosa es la distorsión armónica total. Son dos cosas diferentes. Y ustedes han encontrado el factor de distorsión y me lo han puesto como si fuera el THD. Entonces, eso los libros a veces, no sé, yo no reviso, pues yo tampoco todos los libros, ¿no? Pero eso yo lo tengo bien claro. Una cosa es el factor de distorsión, otra cosa es el THD, otra cosa es el factor de desplazamiento y otra cosa es el factor de potencia. Bueno, si no tienen preguntas, ahí quedamos. Señor, Sí, dime. el libro que está usando usted para sacar información de rectificadores, ¿cuál es? El libro que está, el de ¿qué se llama? El Ivo. Ese está desarrollado de acuerdo al Ivo Barbie. Y está, ¿qué más les he puesto en la bibliografía? ¿No está ese libro? ¿Qué dice en la bibliografía? Sí está, ingeniero, pero la versión, o sea, de donde usted saca las imágenes y eso,
Como nosotros tenemos... No, eso es de Sí. cualquier libro. De cualquier libro que esté bonito la imagen, de ahí lo he sacado. El que Pero- yo subí, el que he compartido a mis compañeros es del 2006. ¿Es el que usted también está usando? ¿Del Ivo? Sí. Sí, es el único, porque la versión nueva que tiene él no está en la red, está para la venta nomás. Sí, ese es el único que hay, el del 2006. Es el único. Y el desarrollo está igual al de Ivo, o sea, solo que hay ciertas diferencias, ¿no? Que yo los he incluido. Pero esa es la base del libro que yo he usado. No he encontrado mejor libro que el Ivo en esta parte de rectificadores, la verdad es eso. No sé si vean ustedes otros libros, es el análisis que hacen es muy superficial, ¿no? Los problemas son muy sencillos, no profundizan mucho el tema. Este profesor es el que hace un análisis bastante profundo, es el único que he visto, y su análisis es muy bueno, ¿no? Casi agarra todos los casos. Generalmente un libro X, la corriente continua y se acabó. Se acabó con eso no, y si miren lo que va a pasar. Ahorita estamos viendo trifásicos continua, monofásicos onda completa continua, no hay problema, pero vamos a entrar a los con tiristores, ahí la corriente se hace discontinua, puede hacerse discontinua. Entonces ahí vamos a tener problemas, o sea, hay que ver siempre esos dos casos, de continua y discontinua. Si todo lo vemos como continua, no es cierto. Y en el libro generalmente hacen eso, continua, y se acabó para simplificar cálculos, ¿no? No, hay casos de discontinua, eso lo vamos a ver en la última parte, la siguiente semana. Ya, ese es el libro que he utilizado. Ahora las figuras, esos, los he sacado de cualquier libro, no es un libro específico. Donde está bonita figura, de ahí lo he copiado. Por eso a veces está en el tiempo, lo ando cambiando al omega t, etc., ¿no? No hay un libro específico. Ingeniero, una pregunta. ¿Habría la posibilidad de que usted nos pase de repente el archivo del MATLAB donde desarrolla las clases de teoría, todas las fórmulas y eso, para tenerlo nosotros? Las clases. Este archivo que estamos viendo. Claro, el de MATLAB, ¿no? Donde usted nos explica cómo... Claro. Este de acá. Sí, sí. Ajá, ese de... Pero, a ver, lo que sucede, claro, por ejemplo, mire, si yo le doy aquí el O inline, lo que hace es, vamos a ver, ¿no ves que yo, por ejemplo, aquí este gráfico se obtiene mediante un programa que es este? Entonces, esta opción hace eso, abre eso, ¿no? Si yo coloco esto, oculta todo lo que es códigos y solamente nos proporciona los resultados, o sea, las gráficas. Por ejemplo, acá hay ejemplos, como les dije, acá tenemos ejemplos. Ese ejemplo está resuelto mediante un programa, ¿no? O sea, un código. Entonces, yo no sé cómo sacar esto. Tendría que grabarlo en el formato que arroja el MATLAB y eso colgarlo, porque no sé cómo copiar solo, no sabría cómo sacarlo en texto, digamos, o en PDF, o permite esto grabar en PDF, no sé. No sé, ingeniero, tampoco. Grabar, no hay que grabar acá. Acá está. Grabar, exportar a PDF. Ahí está. Exportar. Claro, así nos podía... Ya, entonces lo voy a exportar a PDF y lo voy a colgar en caramba. Lo voy a colgar en el Duty para que lo tengan ustedes. Ya, eso sería. No sé si exportará los códigos de programa, eso es lo que les digo. No sé si exportará con código más o solo exportará los resultados, no sé. Lo que exporte, eso lo voy a colgar. Si exporta los códigos, ya pueden
pueden averiguar cómo están esos códigos, ¿no? Y si no lo exportan, van a tener que trabajar ustedes con las fórmulas, porque acá lo único que tenemos son fórmulas, nada más. Ya, eso sería. ¿Algo más? Ingeniero, de las dos clases, ¿no? De la clase pasada y de... Sí, acá están los monofásicos y los trifásicos. Ah, gracias. Acá, monofásicos y trifásicos. Igual va a suceder con el de tiristores, con lo siguiente. Hay monofásicos y trifásicos, están juntos en uno solo, entonces igual lo voy a y lo cuelgo en PDF para que lo puedan tener, estudiar. Ya. Eso sería todo, entonces no... Si no hubiera preguntas, nos encontramos la próxima semana.